viaje sea de éxito, Señor, porque tú los llevas y tú los proteges, tú los traes de regreso, Señor, y tú haces tu obra, Señor, en la vida de Jonathan. Oramos, Señor de la gloria, que te manifiestes en todo ello de manera bien especial, Señor, y también pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que sufren, Señor, por los desastres que se han llevado a cabo allá en la República de Venezuela, Señor. Te pedimos, Señor de la gloria, por los que todavía, Señor, están atrapados y que todavía están con vida, Señor, por favor. Pedimos, Señor, que de manera poderosa y milagrosa, Señor, tú a través de los rescatistas, Señor, los saques adelante, mi Dios. Oramos también por los familiares, Señor, de todos los que han fallecido, Padre. En este momento es tiempo de sufrimiento, de angustia, pero sé con ellos, Señor. Muchos de ellos son cristianos, son hijos tuyos, Señor. Ten piedad y misericordia de ellos. Los dejamos en tus manos, Dios de la gloria, y todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, una bendición nuevamente con ustedes en esta hermosa mañana y estar orando por estas necesidades que apremian a nuestros hermanos y sobre todo al pueblo de Venezuela, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo están el día de hoy? Bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a estar meditando en esta parte de la palabra de Dios. He estado compartiendo profetas en la iglesia del Cordero y esta semana abrió mi corazón, ¿verdad? Porque estaba pensando en predicar hoy sobre las heridas que cargamos desde la infancia, pero este mensaje que también anteriormente he estado predicando en el pasado, lo llamé cuando Dios convierte tu vida en una tempestad. Y luego Dios vuelve a hablar a mi vida y me dice, ahora cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra. Y hay algo bien interesante aquí. Todos queremos saber la voluntad de Dios. Todos queremos saber qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Estoy seguro que todos esperamos buscar y encontrar qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque estamos seguros que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor, ¿verdad que sí? Entonces, miren la Biblia, vamos a ver lo que dice Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a estar orando. Padre, bendice este tiempo en tu palabra, danos sabiduría, danos discernimiento, danos convicción, danos, mi Dios, un corazón presto y dispuesto para entender tu voluntad. Señor, te agradezco mucho por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido, Dios, que el día de hoy hables a nuestros corazones y a nuestras vidas a través de tu palabra. Que podamos discernir y que podamos aplicarla. Limpia nuestros corazones para que exista ese fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradezco todo esto. Amén, amén y amén. ¿Se pueden sentar? Jonás se desarrolla en el siglo 8 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. En Israel, Jeroboam II pues fue un rey malo. En ese tiempo el imperio que más apremiaba a las naciones era el imperio de Asiria, cuya capital era Nínive y era una potencia militar cruel y temida en toda la región. Y para el profeta Israel era un mensaje tremendo, una misión compleja, porque si recordamos la historia, el pueblo de Asiria fue el pueblo que conquistó a la parte de Israel, a las 10 tribus. ¿Se acuerdan que se había dividido
Israel en dos pueblos, en Judá y en Israel, y Asiria fue el que conquistó Israel. Entonces Asiria era país adversario del pueblo de Israel. Y si notamos ese contexto, Dios le está diciendo a Jonás: ve y predícales a Nínive que se conviertan, y si no los voy a destruir. Imagínate por un momento que Dios te manda a predicar al Medio Oriente, donde están los musulmanes, y los musulmanes pues en este momento pues nos odian y nos quieren matar. Y Dios te manda y ve y predícales, y dices: Señor, ¿no sería mejor que mejor los exterminaras? ¿Son nuestros rivales? ¿Son nuestros enemigos? ¿No sería mejor que los exterminaras? Aparte, allá existe mucha oposición a nosotros. Entonces, era mejor que Dios acabara con Asiria y Nínive. Pero Dios estaba mandando a Jonás a predicar. Y es aquí donde nos podemos hacer esta pregunta: ¿alguna vez has sentido que el rumbo de tu vida choca frente a lo que Dios te pide? ¿Han experimentado esa incomodidad profunda cuando el Señor los llama a hacer algo que no quieren hacer, a ir a un lugar que no quieren ir, o amar a alguien a quien no quieren amar? Y Jonás no solamente es una historia de niños, como algunos pueden decir: es que Jonás es una historia de niños. No, es la historia de un hombre que existió y que estuvo en el estómago de ese pez. Y es el espejo de nuestro corazón rebelde. Es la fotografía de un creyente que conoce la voluntad de Dios, pero decide tomar otro camino. Así somos muchas veces. Entonces, vamos a ver cuándo la voluntad de Dios se cruza con la nuestra. Número 1, dice Jonás 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Número 1, ¿cuándo cruza nuestra voluntad con la de Dios? Cuando el llamado divino confronta nuestra comodidad. Vivimos vidas muy cómodas. Dios no le dice: te sugiero que vayas a Nínive. Dios ordena a Jonás ir a Nínive. Jonás tenía sus razones. Nínive era enemiga de Israel. Él prefería ver el juicio sobre Asiria antes de que la misericordia de Dios llegara a ese pueblo. Y existe aquí el primer cruce. Cuando la voluntad de Dios choca con nuestras preferencias, cuando nuestro corazón tiende a justificar la desobediencia. Señor, yo prefiero que este pueblo sea destruido y no esté afligiendo a mi pueblo. Cuando preferimos nuestras preferencias, cuando Dios nos manda a hacer algo y nos indica hacer algo, pero decimos: Señor, ¿sabes qué? Como que esto no me conviene hoy en estos días. Jonás, fíjense, Jonás no dijo que no. Simplemente se levantó y se fue hacia Nínive, hacia Tarsis. Y así somos nosotros. No decimos que no. A veces hasta en las predicaciones decimos: amén. Pero hacemos lo contrario. Hacemos lo que queremos, desobedecemos a la voluntad de Dios y obedecemos lo que nos gusta y huimos de lo que nos incomoda. Pero el llamado de Dios no es negociable. Aquí no se negocia. Con Dios no podemos negociar. Cuando Él habla, nuestra comodidad queda en segundo plano. El problema no era Nínive, el problema era el corazón de Jonás. El problema no es Dios o el pastor o los líderes que te están diciendo: hermano, sé más fiel, congrégate, aquí te espero los días de oración, aquí vamos a ir a ganar almas, vamos a ir a evangelizar, vamos a servir a Dios, deja tu pecado, congrégate más, sirve más. No, el problema no son las personas, el problema es tu corazón. Dios llama específicamente, no genéricamente. No dijo que alguien vaya, dijo: ve tú.
El llamado es personal e intransferible. Nuestra comodidad siempre será el mayor enemigo de nuestra desobediencia. Preferimos lo conocido antes de lo que Dios pide. Justificamos nuestra desobediencia con razones piadosas, pero al final es distracción hacia la voluntad de Dios. Dios te dice que seas fiel. Dios te dice que perdones. Dios te dice que seas buen administrador. Dios te dice que hables a otros de Cristo. Pero es que, Señor, ¿qué van a decir de mí? Me van a criticar. Van a hablar de mí. Se van a oponer a lo que yo digo. Me van a rechazar. Voy a sufrir. Haz la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios se cruza en nuestra vida, va a confrontar nuestra comodidad. Va a confrontar nuestra comodidad. Y hoy estamos bien cómodos en nuestros lugares, posiblemente cada domingo escuchando mensajes que, como les dije anteriormente, va a hacer que nos sintamos bien, porque la palabra de Dios es dulzura a nuestros oídos y a nuestro corazón. Pero cuando la palabra de Dios es dura, confronta nuestra verdad y confronta nuestra realidad y genera esa incomodidad en nosotros. Número 2, Jonás capítulo 1 del 3 al 6 dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Número 2, ¿cuándo se cruza la voluntad con la nuestra? Número 2, cuando el temor de los impíos avergüenza la fe del creyente. Miren, los marineros eran paganos, no eran cristianos, no eran conocedores de Dios, no eran judíos, no conocían a Dios, pero estaban aterrorizados. Hacen todo lo que humanamente posible para salvar al barco, claman a sus dioses, arrojan la carga al mar, luchan contra las olas. Están desesperados, activos, vigilantes. Pero Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba bien dormido en la bodega. Estaba con sus ojos cerrados, descansando. Y todos los demás estaban afligidos. Y la voluntad de Dios se cruza con la nuestra. Cuando decidimos huir, perdemos esa sensibilidad espiritual. Los impíos llegan a esforzarse más con sus dioses falsos, pero nosotros decidimos huir de la voluntad de Dios, del Dios vivo. Ellos temen a la tormenta y nosotros deberíamos temer a aquel que envía la tormenta. Es una vergüenza que el mundo esté más despierto que nosotros. El capitán, el incrédulo, tuvo que ir a despertar al profeta. ¿Cuántas veces el mundo tiene que decirnos a nosotros los creyentes lo que deberíamos hacer? Clamar a Dios. Hoy Dios nos dice: levántate, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Tu silencio está costando vidas. Los incrédulos a menudo muestran más temor reverente ante la crisis que los mismos creyentes. Ellos clamaban, Jonás dormía. El sueño espiritual es peligroso porque nos vuelve indiferentes al sufrimiento ajeno. Jonás no sentía la tormenta. A veces todos los que nos rodean están en tormenta y nosotros estamos bien dormidos. El domingo pasado pasábamos por aquí y no sé si ustedes se dieron cuenta, un chorro de personas pasan por aquí enfrente de nuestra iglesia de corbata, de vestir, con sombreros, con sombrillas, tocando puertas. Pero la iglesia no sale a ganar almas. Hay pastores que ya no ganan almas, sinvergüenzas, hermanos. ¿Por qué no estamos ganando almas? El mundo necesita el evangelio, que toquemos esas puertas. Pero es que eso no trae resultados. ¿A ti qué te importa? Haz la voluntad de Dios. Es que eso no trae resultados. Hay resultados de otra manera. ¿A ti qué te importa? Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, y Dios nos manda ir y predicar el evangelio a toda criatura.
No te está preguntando si te van a escuchar o no. Dios te está mandando, ve. El mundo necesita que existan personas con convicciones, que prediquen la palabra de Dios, que insten a tiempo y fuera de tiempo, que reprendan, que redarguyan con toda doctrina, no personas dormidas. Así estaba Jonás, estaba dormido, cuando el mundo estaba sufriendo. El mundo nos confronta cuando nuestra fe no corresponde con nuestra vida, y un pagano tuvo que despertar al profeta. Cuando llega un inconverso y te dice, ¿a poco eres cristiano? Mira cómo hablas. Tú vas a una iglesia y tú eres el que más baila en la fiesta. Eres cristiano y eres la más chimolera del trabajo. Y nos lo dicen los inconversos y ¡ay, qué vergüenza! Pues sí, debería ocasionarte vergüenza. Es tremendo esta verdad, pero Jonás estaba dormido y él conocía al Dios vivo. Él conocía que Dios estaba mandando la tormenta. Número 3, dice Jonás 4 y 5, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Número 3. Cuando la voluntad de Dios choca con la nuestra, cuando el pecado personal desata tormentas colectivas. Los marineros no conocían al Dios de Israel, estaban aterrorizados. Y mientras ellos clamaban a sus dioses, Jonás duerme. Cuando un hijo de Dios desobedece, las consecuencias nunca son solo para él. Su pecado tiene ondas expansivas que afectan a su cónyuge, a sus hijos, a su iglesia local. Escuchen, a su iglesia local, a sus compañeros de trabajo. La tormenta de Jonás no era solo suya, era de todo el barco. Y lo más trágico es que muchos duermen en la bodega mientras otros perecen por su culpa. ¿Está tu desobediencia causando olas en la vida de quienes te rodean? Tu silencio y tu ira pueden estar hundiendo el barco de otros. El pecado nunca es privado, siempre va a afectar a quienes están en nuestro barco, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. La tormenta de Dios no es castigo vengativo, es una señal de alerta para que despertemos. Que estemos bien atentos, bien alertas. Los inocentes sufren por los pecadores dormidos. Los marineros no tenían la culpa, pero estaban a punto de morir. Y aquí es tremendo. Está sufriendo tu esposa, está sufriendo tu esposo, están sufriendo tus hijos. El lunes se enseñaba este mensaje: no mates a tu familia en vida, no entierres a tu familia en vida. A los drogadictos. Cuando uno está en adicción, sufre el drogadicto, pero todos los que lo rodean están muriendo internamente. Así de sencillo. Y fíjense, la adicción es una enfermedad que secuestra la parte frontal de nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro. Y cuando esta persona es adicto y padece de alguna adicción, esta persona ya pierde la capacidad para delimitar el mal, ya no sabe que lo que está haciendo está mal. Todo el mundo sabe que es drogadicto. El papá, el mamá. Si una persona es drogadicta, todo el mundo sabe que es drogadicto, menos él. El pecado de la misma manera cauteriza los corazones de la persona. Todo el mundo sabe que estás mal. Todo el mundo lo ha podido discernir, pero menos tú. Tú todavía dices, no, yo no tengo nada malo en mi vida. Esto no es mi culpa, es culpa de esto, es culpa de aquello, es culpa de los demás. No me entiendes, nada más me están señalando. Pero el problema es que sí hay algo dentro de ti y todo el mundo lo ha podido palpar. Tal vez tus hijos están mal, están sufriendo. Por eso tal vez tu hijo es bien gritón, es bien rezongón, porque hay decisiones que tú estás tomando y están mal y no están dentro de la voluntad de Dios. Eres inconstante y esto está afectando la vida de ellos. Hay una persona que siempre batalla con sus hijos. Sus hijos siempre hay problemas en su casa, gritos, pleitos. Pero esta persona anda con una pareja que no es su esposo.
Ese es el problema. Es que es mi vida, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Pero tú trajiste desgracia a tu familia. La tormenta está ahí. No, es que mis hijos no entienden, son duros. Es que hay una tormenta. Y tú estás bien dormido. Todo el mundo dice, oye, es que tú estás mal, reacciona. Abre los ojos, despierta tu mente, reacciona. Estás destruyendo tu hogar porque tú no quieres reconocer que hay algo ahí que no está bien. Tu mal carácter es que así soy yo. Es que así me hicieron. Así era mi mamá, así era mi papá. Es que no puedo perdonar porque no merecen que yo los perdone. Todo lo que me han dicho, Dios te manda a perdonar. Y ese pecado está ocasionando problemas porque tú estás bien amargado y los que cargan con tu amargura son tu familia. Los que cargan con tu ansiedad son tu familia. Tu familia dice, vamos a salir a tal lado. No, no tengo ganas. Porque estás tan amargada, estás tan destruida por dentro que los estás llevando a la misma destrucción tuya. Tu familia quiere ir a la iglesia. Vamos, mamá, vamos a la iglesia. Hoy están bien buenos los jóvenes. Quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Ay, hijo, si supieras. Ay, son una bola de hipócritas. Sí, alguien te lastimó a ti. Pero eso no es la excusa para alejarse de Dios. Y amargaste el corazón de tus hijos y el día de mañana que los veas mal y vas a querer cambiarlos. Y ningún argumento tuyo va a valer la pena. Nada los va a convencer. Porque tú tomaste la peor decisión en el momento menos adecuado. Ustedes sabían que a partir de los 12 años los hijos dejan de escuchar a sus papás. Y alguno dice, ¿pero por qué? Si soy buen padre, soy el mejor, le doy todo lo que quiere. No, es que cuando los hijos llegan a los 12 años, su cuerpo empieza a experimentar cambios en su cuerpo. Y empiezan a generar sustancias químicas en su cerebro. Entonces los hijos a los 12 años entran a la adolescencia. Tu voz se vuelve incómodo para la mente de tus hijos. Investíguenlo. Pero hasta los 25 años el cerebro humano deja de madurar. Hasta los 25 años tu hijo te va a volver a escuchar. Porque de los 12 a los 25 años ya no te está escuchando. Ay, papá, estás loco. Y saben, están escuchando, pero están escuchando a las personas incorrectas. Porque el diablo mueve personas para hablar a tus hijos. Acuérdense que el diablo también utiliza personas para hablarnos. Así lo hizo con Job. Usó a su mujer. Maldice a Dios y muérete. Usó a Pedro para hablar a Jesús. Señor, no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, tus hijos están escuchando, pero no están escuchando tu voz porque para ellos tu voz ya les irrita, ya les incómoda. Pero tú sí eres responsable de ellos, acuérdate, eres responsable. Eres responsable de generar el ambiente que rodea a tus hijos. Y el ambiente es esto. ¿Quiénes son sus amigos? No, no vayas a los jóvenes. Entonces sus amigos son los del mundo. Son los inconversos. Sus amistades son las del mundo. Y ellos iban a aconsejar no le hagas caso al viejo ese, a la vieja esa. Está loca, está loco. Y después no puede ser, no entiendo, hermano, ¿por qué? Porque ve de ti tu amargura, ve de ti que no quieres ser fiel, ve de ti tu ignorancia de estas cosas, de estas verdades. Y después llega la tormenta a ellos y te enojas porque no entienden, porque toman malas decisiones, porque andan mal, porque no caminan con Dios, porque son tan rezongones, porque tú hablaste y te quejaste y tomaste decisiones. Pastor, hable con mi hijo, pero tú hablaste mal del pastor. Y tus hijos escucharon que hablaste mal del pastor y le quitaste la autoridad al pastor para hablar con tus hijos. Ay, pastor, si supiera lo que mi mamá dice de usted en la comida, en el pollito. Uy, usted es el tema principal de la casa.
Y entonces ya le quitaste la autoridad porque están cansados de tu voz, pero puede que al siervo sí lo escuchen. Viene un campamento, mi hermano Abel les está diciendo, manden a sus hijos al campamento, mándenlos. ¿Cuántos de ustedes van a invertir en eso? Ve, hijo, no importa que cueste 1,000 y cacho, pero yo quiero que escuches. Ya no me escuchas a mí, ya tal vez no escuchas al pastor, pero tal vez escuches a otro en esa conferencia, un buen consejo que tú necesitas. Muchos de nosotros cargamos heridas de nuestros padres, pero ¿se han dado cuenta que las heridas que cargamos de nuestros padres son de la niñez? Es que mi papá nunca estuvo cuando eran los eventos del Día del Padre ahí en los festivales. Es que mi mamá no me permitía hacer esto cuando era una niña o un niño. ¿Se han dado cuenta que las heridas más profundas vienen de nuestra niñez? Reacciona, iglesia. No seas como Jonás. No estés durmiendo cuando la tempestad está afligiendo a jóvenes, a niños. Cuando el diablo quiere destruir tu familia, es momento que despiertes, que no estés dormido. Número 3, dice la palabra de Dios, Jonás capítulo 1 del 7 al 12. ¿Me estoy dando a entender? ¿O ya los dormí? Vamos bien. Dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tiene y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mal y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás es confrontado y finalmente confiesa, pero hay que notar algo precioso. Su confesión no es solo un tengo miedo o me equivoqué. Él da una declaración de fe, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. A pesar de su vida, Jonás sabía quién era Dios. Cuando confesamos nuestro pecado, no estamos perdiendo, estamos ganando. La confesión abre la puerta a la restauración. Además, Jonás ofrece una solución. Échenme al mar. Él entiende que él es el problema y que su muerte aparente traerá paz a los demás. Fíjense, esto apunta a Cristo, quien se ofreció voluntariamente para ser echado en las aguas del juicio divino, para que el día de hoy usted y yo tengamos paz. Cuando usted confiesa su pecado y se rinde a la voluntad de Dios, la tormenta en su vida comienza a calmarse. La confesión genuina incluye reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jonás declaró su fe antes que su pecado. Sí, yo sé quién es Dios. La restauración comienza cuando dejamos de culpar a otros y asumimos nuestra responsabilidad. Jonás ofreció su vida por los demás, señal profética de que Cristo iba a dar su vida por nosotros. Deja de culpar a otros, reconoce, acepta quién eres, porque si tú no confiesas tu pecado, vas a seguir igual. Hay gente que les decimos, miren, por ejemplo, ayer ganando almas, una mujer salió con cáncer, fíjense, una mujer con cáncer terminal y llorando decía, mi hijo está en drogas, pero mi hijo me ha dicho a mí que está esperando el día que yo me muera para quedarse con la casa. Fíjate a qué punto, si a mí me dijeran, a tu mamá le quedan 5 años de vida, pues creo que yo la abrazaría más. Si me dijeran, tu papá le queda 1 año de vida,
pues creo que lo que menos haría es hacerlo sentir mal. Y creo que en nuestro sentido común todos haríamos eso. Le queda un año de vida a esa persona que me dio la vida. Creo que es momento de abrazarlo más, de quererla más, de amarla más, de disfrutarla. Pero ella lloraba y decía, es que mi hijo no entiende. Y le dije, es que ese es el problema del mal, del pecado, de la adicción. Que ellos no saben que están mal. No lo saben. Muchas veces caen allá y después vuelven a salir, y luego vuelven a caer, un ciclo sin fin, pero no se dan cuenta. No va a haber restauración si primero no hay confesión. Y Jonás primeramente confesó su fe. Temo a Dios. 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 Porque yo sé quién es Dios. Yo sé que Él tiene el poder sobre mi vida. Yo sé que Él puede cambiar mi situación. Temo a Dios. Temo a Dios. Fue la declaración de Jonás. Temo a Dios. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Dios? Porque pareciera que no hemos conocido realmente quién es Dios. Por algo es el soberano. Por algo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 4. ¿Cuándo choca nuestra voluntad con la voluntad de Dios? Cuando la confesión abre la puerta a la restauración. Cuando no te queda de otra que confesar. Y muchas veces así pasa con muchos muchachos, con muchas personas. Cuando ya, pues no me queda de otra que decir lo que estoy haciendo. O lo mal que estoy. Ya no puedo. Cuando ya es evidente. Cuando todo el mundo ve el conflicto que está en tu hogar. Ven cómo en la iglesia te estás jaloneando con tu mujer. Ven los demás hermanos cómo tu hijo te contesta delante de los demás. Cuando ya es evidente lo que está pasando en tu vida. Y entonces sí, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuántos están incómodos en esta mañana? Número 5, Jonás 1:15 al 17. No me odien más, por favor. Vamos a ver. El pecado es el problema que vive en nosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó sobre su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio ¿a quién? A Jehová. E hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y ¿qué? 3 noches. Número 5, cuando la muerte aparente es el camino a la resurrección. Jonás es lanzado al mar, parece que es el final de la historia. Los marineros ven hundirse en las profundidades a Jonás, pero Dios tenía un plan que ellos no podían ver, un pez preparado desde la eternidad. Cuando entrega usted su vida a Dios, incluso cuando parece una derrota absoluta, Dios está preparando su victoria. Aquí está el vientre del pez, no era una tumba, era un vientre de gestación. Ahí Jonás sería transformado. Y aquí está la joya profética. Jesús mismo dijo, así que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días en el corazón de la tierra. La muerte de Jonás en las aguas fue el tipo de la muerte de Cristo en la cruz. Así como Jonás fue vomitado en tierra seca al 3er día, Cristo resucitó al 3er día. Cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra debe morir para que Él resucite en nosotros.
Lo que usted ve como un final, Dios lo ve como un nuevo comienzo. El pez no fue castigo, fue preparación. Dios ya tenía el plan de restauración antes que el Jonás pecara. La muerte de nuestra voluntad es necesaria para que la voluntad de Dios resucite en nosotros. La señal de Jonás apunta a Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. De hecho, esto representa el bautismo. Estoy muerto al pecado, he sido sepultado, pero ahora vivo para Cristo. Tiene que morir nuestra voluntad. Jonás se dio cuenta de la tempestad, de la tormenta, y se dieron cuenta. Tuvieron que echar suertes, y la suerte cayó en ¿quién? Todavía él estaba viendo, híjoles, toda esta tempestad, y siento algo en mi corazón, puede haber sido yo, es que me alejé. Y en ese momento empiezan a echar suertes y la suerte cayó. Oh, Jonás, eres tú. Jonás, eres tú el problema. Aquí está todo, apunta todo a ti. ¿Qué hacemos, Jonás? ¿Qué hacemos? Te está yendo mal. Te está yendo mal económicamente porque tú no tienes control de tus finanzas. Estás a punto de perder tu familia porque no puedes calmar tu mal carácter. ¿Qué hacemos? Estás a punto de dejar de venir a la iglesia porque no puedes perdonar al hermano y no puedes dejar de mirar los defectos de los demás. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jonás? Y Jonás no los culpó a ellos, no se excusó. Arrójenme al mar. Arrójenme al mar. Y lo arrojan al mar. Y los marineros veían la ola, la oscuridad. Y Jonás se dejó caer. Posiblemente empezó a cerrar sus ojos y pensó: aquí ya se acabó la historia, aquí ya no va a haber más, aquí fue el final de mi vida. Y los demás marineros veían cómo Jonás se hundía en el agua y se empezó a perder. Y todos dijeron: tal vez se acabó la vida de este hombre, fue el final de este hombre. Pero no era el final que Dios tenía para Jonás. Parece que es el final de tu vida, parece que se acabó todo porque tú lo aceptaste. Todo el mundo vas a ver en lo que ando, todo el mundo se va a dar cuenta que no está bien las cosas en mi casa. Pero tal vez sea el momento y el punto inicial para tu restauración, de que dejes morir tu voluntad y aceptes la voluntad que Dios tiene para ti. En ese momento vas a reconocer quién es Dios y que Dios tiene un plan mejor para ti. Pero mientras sigas estando dormido en la tormenta, mientras no quieras aceptar la voluntad de Dios para ti, se va a seguir hundiendo tu familia, se va a seguir hundiendo tu trabajo. Vas a estar afectando el ministerio de otros y vas a estar afectando la vida de otros. Deja de ser egoísta. Deja de ser egoísta. Ya no seas esa persona que solamente piensa en sí. Ya no seas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Piensa que Dios quiere traer restauración a tu vida. ¿En qué punto de esta historia usted se encuentra hoy? ¿Estás cuando el llamado te incomoda? ¡Híjoles! Otra vez ese gritón. Ojalá se callara y me dejara dormir en los cultos. ¡Wow! Tal vez estás en ese punto. Te incomoda el llamado que Dios te está haciendo. Estás durmiendo mientras el mundo clama y el temor de los impíos avergüenza tu fe. ¿Te comportas peor que un impío, que un incrédulo? Tu pecado está causando tormentas a tu alrededor. ¿En qué punto estás? ¿Necesitas confesar para abrir la puerta a la restauración? ¿Tienes que confesar? ¿O ahorita estás en el vientre de ese pez sintiendo que todo acabó?
sin saber que Dios está gestando su resurrección. Dios no ha terminado contigo. El mismo Dios que preparó el viento, el mar y el pez, también preparó la misericordia. No espere a que la tormenta lo devore. Clame a Dios y permita que Dios lo lleve a tierra firme, porque el propósito de Dios para tu vida sigue en pie y ni el fondo del mar puede frustrar el plan de Dios. Cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra debe doblegarse. Debes doblegarte a la voluntad de Dios, decir como Jonás: lánzate a la voluntad de Dios, pero no sé qué va a hacer de mí. ¿Cómo voy a dejar aquello que me impide estar entero en la presencia de Dios? Es momento de que lo aceptes. Créeme que muchas veces el pecado impide que las personas completen el plan divino. Uno no lo entendía, créanme que uno no lo entiende hasta que empieza a ver por qué a ciertas personas se les dificulta servir a Dios. Hay una persona que tiene 4 hijos, su suegra enferma y su yerno enfermo, y él cuida de las 6 personas, pero él siempre está dirigiendo, está ganando almas, sirve. Y una persona que está jubilada, que tiene el tiempo, el dinero, la salud, nunca puede llegar temprano a los cultos. Pero esta persona vive en pecado y esta persona no. Créanme, así se los pongo. El pecado impide que nosotros demos el 100 de nuestra capacidad a Dios. Y estamos limitados a hacer grandes cosas para nuestro Dios, porque Dios espera hacer grandes cosas para Él. Jonás tuvo que rendir su voluntad al Señor, rendirse. Decir: ya basta, ya no puedo ser el mismo, ya no puedo ser ese hombre que nada más está afligiendo a los demás. Es necesario que tomemos nuestro carácter y tomemos decisiones que van a beneficiar a tu vida. Porque mientras tú rehuses este mensaje, cuando el pastor termina su mensaje, él se va a dormir a su casa a descansar. Eso nos enseñan. Deja que la iglesia lo haga. Porque a veces frustra que, porque los hermanos no entienden, son bien cabezas duras. No les entra. Y Dios les habla y Dios les habla y no les entra. ¿Sabes qué? Cumple con tu deber. Esta mujer de ayer le decía: cumpla su deber con Dios. Usted ya lo cumplió. Si ante Dios usted hizo lo que pudo, descanse en eso. Porque el juez al que usted le va a dar cuenta no va a ser a su hijo, no va a ser a su esposo, va a ser a Dios. Y si usted descansa en esa verdad, primeramente en hacer las cosas que yo puedo hacer como padre, como cónyuge, bien ante Dios, usted cumplió. Cumpla con su deber. Aunque a usted le duela, cumpla con su deber. Aunque a usted le aflija, cumpla con su deber. Si Dios lo manda a Nínive, vaya a Nínive. Vaya a Nínive. Pero ahí va a haber oposición. El hijo se va a enojar, me va a gritar, me va a dejar de hablar, se va a enojar conmigo. Cumpla la voluntad de Dios. Cumpla la voluntad de Dios y descanse en las promesas divinas que Él nos ha dado. Amén. Qué hermosas son las promesas del Señor. Preciosas todas las promesas que el Señor Jesús nos da. ¿En qué parte está usted? ¿En qué parte está usted? ¿Qué va a hacer el día de hoy? Cuando la voluntad de Dios se cruza con la nuestra, hay que doblegarse. ¿Está listo para dejar de huir, despertar de su sueño, confesar su pecado y comenzar a caminar hacia Nínive?
El Señor lo está esperando con brazos abiertos. No tema, porque el que comenzó la buena obra en usted la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tema, Dios va a perfeccionar esa obra. Sí tiene su tiempo, sí tiene su esfuerzo, pero Dios quiere perfeccionar a cristianos y hacerlos bien para su honra y su gloria. ¿Qué va a hacer, amigo, en esta tarde? Todos con sus ojitos cerrados. ¿Quién está todavía yendo hacia Tarsis? ¿Quién está yendo hacia Tarsis? Estás huyendo hacia Tarsis cuando Dios te está diciendo: ve a Nínive, ve a Nínive, ve a Nínive, levántate y ve a Nínive. No sigas durmiendo en ese lugar. Dios te está hablando para que reacciones y respondas al llamado de Dios para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida. ¿Quién de ustedes va a seguir rehusando de la voluntad de Dios? Aquí está el altar, amigo. Aquí está el altar para usted. Aquí está el altar para usted. Los brazos abiertos de Cristo Jesús. El amor de Dios imperando en las vidas y en los corazones de ustedes. Porque Dios te ama. Cristo pagó el precio. Él derramó su sangre en aquella cruz del Calvario. Él pagó un precio por usted y por mí, para que nosotros no cargáramos esa culpa, no cargáramos ese mal. Pero venga al altar. Dios le está hablando. Dios le está hablando a usted. Y que deje de ser como Jonás. No es una historia de niños. Es la verdad absoluta. Dios nos está llamando el día de hoy. ¿Quién va a reaccionar? ¿Quién va a aceptar que Dios quiere que vayas a Nínive? ¿O vas a seguir esperando que la tormenta siga acabando con tu familia, que la tormenta siga destruyendo tu hogar, que la tormenta siga acabando con aquellos que tú amas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dormido en esa bodega? ¿O vas a reaccionar al plan divino que Dios tiene para ti? Él te ama. Él te ama. Él pagó un precio precioso en aquella cruz del Calvario. Él resucitó el tercer día. Él fue crucificado. A Él lo humillaron para que tú puedas ser restaurado. Es momento de que matemos nuestra voluntad, que la hundamos a lo profundo del mar, para que Dios nuevamente nos levante y nos restaure como lo hizo con Jonás. ¿Quién más? ¿Quién más va a venir al altar? Sabes que eres tú. Sabes que eres tú. Deja de culpar a otros. Deja de señalar a otros. Deja de decir: eres tú, vieja, la culpable. Eres tú, hombre. Eres tú. Eres tú. No esperes a que sea demasiado tarde y termine ese barco hundido, despedazado, destruido, porque tú no atendiste a la voluntad de Dios. Si en esta mañana habrá alguien que diga: si yo muero hoy, yo no sé a dónde va a ir mi alma. Hoy es el momento para aceptar a Cristo en su corazón. Habrá alguien que en esta mañana diga: si yo muero hoy, no sé a dónde va a ir mi alma, no sé dónde voy a pasar la eternidad. Amigo, déjame decirle, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama, pero la Biblia es clara: la paga del pecado es el lago que arde con fuego y azufre. Si usted no sabe a dónde va a ir su alma cuando usted muera, usted va a ir al infierno. Pero Dios no quiere que vaya usted al infierno. Dios quiere que usted vaya a la gloria. Pero usted necesita tomar un paso de fe. ¿Quién esta mañana dirá: hermano, si yo muero hoy, yo no sé a dónde va a ir mi alma, pero el día de hoy yo necesito a Cristo en mi corazón? Yo necesito que Dios entre en mi vida. Yo no quiero ir al infierno eterno. La Biblia dice y describe el infierno eterno, un lugar de fuego eterno, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. ¿Quién levanta su mano para aceptar a Cristo como Salvador? ¿Sabes que eres tú? Dios te está hablando a ti. ¿Quién el día de hoy dice: no soy salvo, pastor? Todavía no soy salvo. Todavía no conozco la verdad. Yo no quiero un día amanecer en un lugar de oscuridad, de tinieblas, de perdición perpetua. Yo
necesito a Cristo como mi Salvador. ¿Quién en esta hermosa tarde acepta a Cristo? ¿Quién levanta su mano? Qué valiente el día de hoy acepta a Jesús. Ven a Jesús. ¿Quién levanta su mano? ¿Algún valiente? Pero es que me da miedo. No tengas temor. La Biblia dice que el reino de Dios es para los valientes. ¿Quién el día de hoy levanta su mano y dice: yo necesito a Jesús como mi Señor y Salvador? No te quedes en esta mañana sin Jesús. ¿Alguien que levante su mano? ¿Todos están seguros de su salvación? ¿Todos están seguritos de su salvación? Que si mueren hoy van a ir al cielo. Seguritos, seguritos. Nadie se va a quedar. Nadie iría al infierno. Padre Celestial, gracias en esta hermosa mañana por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender tu voluntad. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra a hacer lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, límpianos con tu sangre preciosa de nuestros pecados. Mi Dios, ayúdanos a despertar si es que estamos dormidos espiritualmente. Ayúdanos a razonar, a entender que tú lo que quieres es que nosotros crezcamos, que avancemos hacia ti. Dios, no permitas que la tormenta siga destruyendo nuestros hogares. Ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Dios, por este mensaje, y gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Tuya es la honra y tuya es la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te agradezco todo esto. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.